Me llamo Jonathan Esre y nunca pensé que compartiría algo así. Soy un adolescente judío criado en un hogar tradicional, y lo que viví tras un trágico accidente desafía todo lo que creía entender sobre la vida, la muerte e incluso la historia. Ese frío día de invierno, entré en un mundo donde el tiempo se disolvió, y la persona que menos esperaba se me apareció con un mensaje no solo para mí, sino para Israel, Estados Unidos y el mundo entero. Lo que me mostró sobre Donald Trump y nuestra gente te conmocionará. Esa mañana en Jerusalén, el cielo estaba inusualmente despejado, casi demasiado perfecto, como si algo grave estuviera a punto de ocurrir. Acababa de cumplir 15 años, y mi hermano mayor, S. y yo nos colábamos en la azotea de nuestro complejo de apartamentos para volar un dron que le habían regalado, para Hanukkah. No debíamos estar allí arriba, nuestra Emma nos había advertido cientos de veces, el borde no es seguro. Pero éramos niños. Nos creíamos invencibles. Recuerdo reírme a carcajadas cuando el dron se inclinó y giró sin control, zumbó cerca del borde, y corrí tras él sin pensarlo. Ese gritó detrás de mí, Jonathan, no. Pero ya era demasiado tarde. Mi pie tocó una mancha de rocío resbaladiza cerca del borde del tejado. Resbalé, no había tiempo para gritar. Todo se calmó. Recuerdo mi cuerpo inclinado hacia adelante, el mundo patas arriba, y ese horrible momento de saber, esto es todo. Un breve dolor eléctrico me recorrió la espalda y la cabeza al impactar contra el hormigón. Luego nada. Bueno, no exactamente nada, no es lo que la gente imagina cuando piensa en la muerte. Lo que vino después no fue oscuro ni silencioso, fue la claridad más vívida que he conocido. Al principio, pensé que estaba soñando. Vi el edificio de apartamentos encima, mi cuerpo desplomado en el pavimento, una multitud formándose, ese gritando pidiendo ayuda, mi madre abriéndose paso entre la gente, descalza y en bata. Pero yo no formaba parte de ello. Estaba flotando, suspendida justo encima de la escena. Podía verlo todo, pero no sentía nada. Ni dolor, ni pánico. Entonces algo cambió. Sentí un extraño tirón, no físico, sino interior, como si mi alma fuera arrastrada suavemente hacia atrás por una cuerda que no podía ver. La ciudad de piedra y polvo empezó a desvanecerse, los sonidos de la calle se evaporaron como niebla. Fue entonces cuando supe que ya no estaba viva. Curiosamente, no tenía miedo. Ya ni siquiera pensaba en la caída. Sentía que me preparaban para algo, como si una parte profunda de mí siempre supiera que este momento llegaría y lo hubiera estado esperando. Mientras me sumergía en el silencio, un pensamiento me llegó como un susurro, estás a punto de ver la verdad. No la que aprendiste, sino la que vive. Antes de ese día, era un niño judío normal. Iba a la sinagoga con mi familia, celebraba el Sabbat, hacía demasiadas preguntas durante la Pascua judía e intentaba sacar buenas notas. Pero en mi interior, siempre luchaba con una voz que me decía, hay más. Hay algo más allá de los rituales. Amaba a Dios, pero no lo entendía. Recuerdo haberle preguntado a mi rabino a los 9 años, si Dios es uno, ¿por qué cada uno lo ve de forma tan diferente? Me dio una respuesta sabia sobre las diferentes tradiciones, pero no me tranquilizó. Quería más que tradición. Quería la verdad. Y luego estaba mi curiosidad por Jesús. Sí, lo sé. Ese nombre no suele ser bien recibido en la mayoría de los hogares judíos. Veía las luces de Navidad en los barrios cristianos y me preguntaba, ¿por qué creen que es el Mesías? Mis amigos decían que Jesús era solo para los no judíos. Mi abuelo lo consideraba un error. Pero en el fondo, no sentía rabia. Me sentía atraído. Una vez vi un vídeo en internet. Un anciano hablaba de una visión de Jesús llorando mientras describía una paz como ríos fluyendo por sus huesos. Guardé ese vídeo y a veces lo veía en secreto. No sabía por qué. Simplemente sentía que importaba. Aún así,
me guardaba esos pensamientos para mí. Era solo un adolescente que intentaba encontrar su camino, que intentaba enorgullecer a mi familia y evitar los problemas en la escuela. Pero ese hambre, ese susurro, siempre estuvo ahí. Ahora que lo pienso, quizá por eso Jesús vino a mí después de mi muerte. No porque lo tuviera todo resuelto, sino porque quería saber. En las semanas previas al accidente, había estado especialmente inquieto. Las noticias de Gaza eran omnipresentes. La tensión en Israel volvía a aumentar. Vi a chicos de mi edad portando fusiles en su entrenamiento militar. No podía dejar de pensar, ¿por qué siempre hay tanta guerra en la tierra de la paz? Incluso escribí en mi diario, ¿por qué Israel siempre está en conflicto? ¿Se detendrá alguna vez? ¿Y si el Mesías ya está aquí, pero lo extrañamos? Esa fue la última entrada que escribí antes de la caída. Sé que la mayoría de la gente muere en hospitales, en coches, quizá incluso mientras duerme. Pero yo, morí por culpa de un dron. Esa es la ridícula verdad, un paso en falso en el tejado mojado, y mi vida se acabó en segundos. Recuerdo el destello del cielo, el latigazo del miedo, la imagen borrosa de los muros de piedra pasando junto a mis ojos, luego un crujido espantoso, y de repente ya no estaba dentro de mi cuerpo. Fue extraño. Pensé en entrar en pánico, gritar o luchar por respirar, pero no había dolor, solo silencio, casi como si se me hubiera escapado de la piel, como cuando se cae un abrigo cuando no se presta atención. Flotaba sobre mi cuerpo destrozado, viendo a la gente correr hacia mí. Mi hermano estaba pálido, llorando, intentando sacudirme, pero yo no estaba allí. En realidad, no. Estaba en otro lugar. Al principio, todo estaba teñido de una luz dorada. Parecía un atardecer, pero no provenía del sol. Estaba dentro de todo, cada nube, cada sonido, cada pensamiento. Podía oír a la gente rezando, pero no en voz alta, en sus corazones. Era como si pudiera sentir su amor y su pánico latiendo en oleadas por el aire. Entonces, el aire a mi alrededor empezó a cambiar. No era físico, sino real, como si el velo entre lo visible y lo invisible se descorriera lentamente. La ciudad se desvaneció. El ruido cesó y comencé a elevarme. Era como estar atrapado en una corriente invisible que ascendía. No volaba. Me elevaban. Y a cada segundo, un peso que nunca supe que llevaba se desvanecía, culpa, confusión, dolor, incluso identidad. No era Jonathan, el niño judío que cayó. Era algo más, algo eterno. Fue entonces cuando lo vi. No muy lejos, ni entre fuego ni truenos. Estaba de pie, tranquilo, con su simple blanco, en el umbral de algo más allá del tiempo. Jadeé, aunque no tenía pulmones. Jesús, susurré, y él sonrió. Cuando lo vi por primera vez, sentí que todo lo que siempre temí de Dios se desvaneció en un instante. No vino con un trono ni ejércitos. No estaba enojado ni distante. Parecía alguien que había recorrido cada rincón del mundo solo para encontrarme. Jesús dio un paso adelante, la luz emanaba de él como una segunda piel. Sus ojos no solo me miraban, sino que me leían, sacando a la luz con delicadeza cada parte oculta de mí. Jonathan, dijo. No era solo mi nombre, era mi alma entera pronunciada en voz alta. Me quebré por dentro al oírlo, pero no de dolor, sino como si algo falso se estuviera derritiendo. No pensé que me permitieran verte, dije. Soy judío. Rió suavemente. Yo también. Ese momento me impactó como un rayo. No se trataba de religión. No se trataba de quién tenía la razón. Se trataba de amor, un amor más antiguo que las naciones, más profundo que las escrituras y más grande que cualquier frontera que la humanidad haya trazado jamás. Jesús me mostró algo. Entonces levantó la mano, y de repente vi Israel, no la tierra, sino su alma.
Vi las oraciones de mis antepasados entretejiéndose a través de los siglos como hilos de fuego. Vi dolor, exilio, esperanza, sangre y promesa, todo arremolinándose como un recuerdo vivo. Y entonces señaló hacia América. Vi una puerta. Una figura la vigilaba. Era Trump. Pronto hablaré más de eso. El espacio entre donde estaba con Jesús y de donde venía no se medía en pasos ni distancia. Era algo completamente distinto, una dimensión sin tiempo. No sentía que me moviera, pero me alejaba del peso de la tierra y me acercaba a algo completamente real que nos rodeaba. No había ruido, al menos no como las sirenas o los gritos que había oído en tierra. Era un silencio puro, tan completo que resonaba en mi alma como una nota perfecta. La ausencia de sonido no era vacía. Era sagrada. Empecé a sentir cosas, no con los ojos ni los oídos, sino a través del conocimiento. Sabía que habíamos abandonado el reino físico. Sabía que no estábamos flotando en el espacio. Este era un lugar de transición, como un pasillo entre mundos. A mi alrededor, tenues estelas de luz brillaban y danzaban, cada una vibrando como una cuerda suave. Pregunté, ¿qué son esas? Jesús se volvió hacia mí y dijo, oraciones. Algunas brillaban más que otras. Algunas se movían veloces como un rayo. Otras flotaban como dientes de león en el viento. Podía sentir su intención. Algunas estaban llenas de fe, otras de desesperación, otras de ira. Y podía sentir como cada una tocaba el reino espiritual de forma diferente. Fue una lección de humildad lo mucho que importaban nuestros pensamientos. A medida que avanzábamos, la luz dorada se intensificaba hasta convertirse en algo más intenso, como fuego blanco mezclado con colores inexistentes en la tierra. Me sentí expuesta, como si cada parte de mi alma fuera visible, pero no sentí vergüenza. En ese silencio, supe que me amaban. No en teoría, sino en realidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que aquí no había religión, ni denominaciones, ni etiquetas, solo intimidad entre el alma y su creador. Y, sin embargo, algo se avecinaba. Lo presentí antes de verlo, una revelación a punto de revelarse. Jesús me miró y dijo, es hora de que veas lo que viniste a entender. Siempre imaginé que, al morir, caminas por un túnel y encuentras ángeles con alas y arpas. Pero lo que sucedió después fue mucho más extraño y real. Mientras Jesús me guiaba, la luz empezó a cambiar. Se hizo más densa, como capas de revelación superpuestas. De repente, ya no caminaba con él. Una presencia diferente me arrastraba suave pero firmemente a través de la luz. Al principio, entré en pánico. ¿Estaba abandonando a Jesús? ¿Estaba en problemas? Entonces vi el rostro, un hombre con fuego en la mirada, pero paz en su sonrisa. Su presencia me resultaba familiar, no como un recuerdo, sino como si lo hubiera conocido siempre. Su cabello era blanco como el sol reflejándose en la nieve, y su túnica brillaba con los tenues colores del amanecer. No sabía cómo llamarlo. No era Jesús, pero tampoco era solo un ángel. Me tocó el hombro y dijo, soy alguien que ha esperado mucho tiempo este encuentro. En cuanto me tocó, empecé a ver cosas, recuerdos enterrados, preguntas que nunca había formulado en voz alta. El nombre del hombre me llegó, no como un sonido, sino como un conocimiento, un espíritu de comprensión. Él no estaba aquí para dar respuestas. Estaba aquí para hacerme un espacio para recibirlas. Me guió a través de capas de verdad espiritual, realidades más allá del mundo físico. Vi la tierra como un plano, cada región resplandeciente de energía espiritual, batallas entre fuerzas de luz y sombra desarrollándose en países, ciudades e incluso hogares. Pero había un lugar más brillante que el resto, una tierra que ardía con fuego antiguo y confusión moderna. Israel. Fue entonces cuando el Espíritu me miró a los ojos y me dijo, debes ver la verdad de tu pueblo y de quien estaba en la puerta.
Volvió a levantar la mano. De repente, la escena cambió. Había regresado a ese primer momento, el momento en que Jesús se me apareció, pero ahora lo veía plenamente. Su presencia era abrumadora, pero no infundía miedo, sino más bien como estar bajo una cascada de amor. No sabía qué hacer. Mi alma quería caer, pero no tenía rodillas ni cuerpo. Simplemente me entregué por dentro. Jesús me miró de nuevo, y esta vez sus ojos eran más brillantes, más profundos, como si hubiera dado un paso al frente no solo como Salvador, sino como juez, rey y hermano a la vez. Dije, pero yo no, quiero decir, tú no eres para mí. Lo eres, sonrió con dulzura. Siempre lo fui. Nunca he dejado de serlo. Las lágrimas, lágrimas del alma, no físicas, corrían por mi ser. Vi a mi bisabuelo rezando a la luz de una vela, suplicándole a Dios que protegiera a nuestra familia. Vi generaciones de dolor judío, exilio, anhelo, y Jesús estaba en todo ello. No reemplaza, no borra, sino que cumple. No vine a borrar tu identidad, dijo Jesús. Vine a completarla. Abrió la mano y vi un rollo, el rollo de las naciones. En él estaban los destinos de los grupos de personas, cada nación con una misión divina, un llamado único en el plan de Dios. Entonces señaló un nombre escrito en oro radiante, Israel. Esta es su herencia, dijo, pero también es su responsabilidad. Sentí su peso, no político, ni histórico, sino espiritual. Fuimos elegidos no por orgullo, sino para ser un conducto entre el cielo y la tierra. Entonces dijo algo que nunca esperé, no son la única nación elegida para aportar algo sagrado. Quiero que vean a otra. En ese momento, acepté que ya no estaba vivo físicamente. Acepté que veía a Jesús, no como una alucinación, sino como la verdad absoluta tras toda verdad. Pero aún conservaba la atención en mi interior. Lo miré a los ojos y le dije, me dijeron que eras para ellos, no para nosotros. Me dijeron que si creía en ti, dejaría de ser judío. Jesús se acercó. No discutió. No se defendió. No intentó persuadirme. Simplemente puso su mano sobre mi corazón y dijo, ¿y si nunca te pidiera que dejaras de ser quien eres? ¿Y si solo te pidiera que me conocieras como soy? En ese momento, algo se hizo añicos en mi interior, siglos de incomprensión, ofensa y distancia se desvanecieron. Lo vi como el Mesías judío, no un extraño, sino el que había estado susurrando en cada salmo, cada festividad, cada oración a la luz de las velas que yo había pronunciado. Dijo, nunca he abandonado a mi pueblo. He esperado a que regresaran, no a la tradición, sino a mí. Lloré. Entonces se giró y una visión se abrió ante mí, un hombre de pie ante una puerta, con los brazos extendidos, conteniendo oleadas de oscuridad sobre una nación que no era la suya. Me quedé sin aliento. Era Donald Trump, sin traje ni micrófono, sino como una figura simbólica con autoridad espiritual. Detrás de él estaba Estados Unidos. A su alrededor, ángeles y fuerzas de la oscuridad se enfrentaban. ¿Qué significa esto?, pregunté. Jesús dijo, no todos los líderes comprenden su rol, pero algunos son puestos no por quienes son, sino por lo que debo lograr a través de ellos. Y así, la puerta empezó a abrirse. El pergamino que Jesús sostenía resplandecía con capas de luz viva. No era papel, ni tenía palabras, no en el sentido en que las entendemos. Cada nombre, cada línea, estaba vivo, vibrando con una frecuencia que transmitía identidad y destino. Cuando lo desplegó, sentí la historia del mundo fluir a mi alrededor como un río. Imperios en ascenso y caída, profetas hablando, naciones acercándose o alejándose de Dios. Todo fluía como un gigantesco tapiz, donde nada era aleatorio y todo tenía un propósito. Cada nación tenía su propio símbolo, su huella espiritual única, y cada símbolo ardía con oro radiante o brasas tenues, según su alineamiento con el propósito divino. Busqué a Israel.
Cuando vi su lugar en el rollo, sentí un cambio en mí. Resplandecía con más intensidad que todos los demás, no porque fuera mejor, sino porque era antiguo, la raíz. Jesús posó su mano suavemente sobre ese nombre y dijo, esta nación lleva el plan maestro. De ahí surgió la promesa. Entonces tocó otra parte del pergamino, América. Su luz titiló como un fuego atrapado en el viento, no estaba muerto, no ardía del todo, sino inestable. Vi movimientos, resurgimientos, despertares. Luego vi violencia, corrupción, traición. Latía con potencial y peligro. ¿Por qué están conectados?, pregunté. Me miró con ojos penetrantes y dijo, porque uno lleva el pacto y el otro la trompeta. ¿Qué trompeta?, pregunté. Él respondió, la trompeta que despierta a las naciones a la justicia. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin palabras, un hilo de luz conectaba a Israel y Estados Unidos. Y a lo largo de ese hilo se encontraba un hombre, como un centinela. Miré más de cerca. Era Trump otra vez. Jesús me indicó que me acercara al pergamino. Y al hacerlo, se abrió un panorama vívido, no solo una visión, sino una inmersión. Estaba de pie sobre la ciudad de Jerusalén, pero no la que conocía. Esta Jerusalén resplandecía con luces y sombras superpuestas en el tiempo. Era como si pudiera ver la Jerusalén antigua, la moderna y la futura a la vez. Vi el monte del templo. Vi a gente rezando en el muro de las lamentaciones. Vi a profetas de antaño, clamando en las calles. Pero entonces vi algo más oscuro, cadenas espirituales que envolvían partes de la ciudad, cadenas de orgullo, cadenas de miedo, cadenas de incomprensión. Jesús dijo, mi corazón aún añora esta ciudad, pero muchos aquí conocen la tradición, no a mí. Eso me dolió profundamente. Pregunté, ¿por qué siempre hay tanto conflicto por esta tierra? Se volvió hacia mí y dijo, porque esta tierra es el espejo de la guerra celestial. Lo que sucede aquí refleja lo que se libra en el reino invisible. Entonces me mostró algo hermoso y aterrador. Había puertas de luz bajo la tierra de Israel, portales, aberturas, puertas antiguas que permitían que el cielo interactuara con la tierra. Pero algunas de estas puertas habían sido selladas por el pecado, el derramamiento de sangre o la indiferencia. Sin embargo, otras seguían abiertas, y esas puertas resplandecían. Jesús dijo, cuando mi pueblo se humilla, esas puertas se vuelven a abrir. Por eso el enemigo quiere la guerra aquí, no por territorio, sino por acceso. Me sentí abrumado. ¿Es posible la paz?, pregunté. Miró a lo lejos y dijo, no como la busca el hombre. Pero viene una paz que el mundo no puede crear. Luego puso su mano sobre mi corazón. Y tú, Jonathan, viste esto para decirles, no me he olvidado de Israel, y nunca lo haré. Al desvanecerse la visión de Jerusalén, fui atraído hacia arriba, a otra capa de luz. Ahora podía ver todo el Medio Oriente, no como un mapa, sino como un campo de batalla viviente y vibrante en el espíritu. Había seres, algunos de luz, otros de sombra, posicionados sobre ciudades, desiertos y fronteras. No eran ejércitos físicos, sino principados, fuerzas espirituales que infundían miedo, división o santidad, según quien los acogiera. Sobre Gaza, vi una serpiente enroscada, engañosa, envuelta en banderas y lemas. Susurraba mentiras que parecían justicia, pero rezumaban odio. En contraste, sobre Tel Aviv, vi un ángel cegador de pie, con las manos en alto, llorando por los jóvenes sumidos en la confusión y la crisis de identidad. Jesús dijo, la verdadera guerra no es por la tierra. Es por las almas que la habitan. Observé cómo nacían los niños, y en el momento en que respiraban por primera vez, descendían sobre ellos misiones del cielo. Pero algunos nunca alcanzaron su plenitud, distraídos, maltratados o perdidos por falsas promesas. Y, sin embargo, muchos resistieron la oscuridad. Vi pequeños hogares iluminados por velas y oraciones,
madres clamando por sus hijos, ancianos rabinos leyendo las escrituras con manos temblorosas, soldados susurrando salmos en sus tiendas. Estas pequeñas llamas contenían océanos de maldad. ¿Y qué hay de los políticos?, pregunté. ¿Importan?, respondió Jesús, algunos sí. La mayoría lo olvida, pero yo utilizo incluso a los orgullosos para cumplir mi voluntad. Entonces me recordó la imagen del hombre en la puerta, Trump, de pie en el umbral entre Estados Unidos e Israel. Se quedó aquí porque nadie más lo haría, dijo Jesús. Le pregunté, pero no es perfecto. Él respondió, ni David, ni Ciro, ni Salomón. No exijo perfección para cumplir la profecía. Exijo obediencia, a veces solo una vez. Y entonces me mostró por qué Trump importaba, no por su personalidad, sino por el conflicto que causó en el espíritu. Este fue el momento que más me destrozó. Jesús se giró y señaló hacia la tierra, y vi niños, millones de ellos, judíos, musulmanes, cristianos, ateos, niños en escuelas, niños en hospitales, niños en la calle. Sus ojos oscilaban entre la luz y la sombra. Hay una guerra por ellos, dijo Jesús. Una guerra por lo que creerán antes de tener la edad suficiente para elegir. Vi sistemas, educativos, digitales, políticos, que construían jaulas alrededor de las mentes de los niños. Jaulas no hechas de barrotes, sino de narrativas, narrativas que borraban la fe, distorsionaban la verdad y glorificaban la división. Pero entonces vi algo más, un ejército de jóvenes portadores de luz alzándose. No eran famosos. No eran poderosos a los ojos del mundo, pero portaban un fuego ancestral. Niños con kipás rezando en silencio en literas. Niñas escribiendo poemas a Dios en cuadernos que escondían bajo las almohadas. Adolescentes preguntando, ¿hay más? Sí, dijo Jesús. Siempre hay más para quienes piden. Me mostró cómo las oraciones de los niños habían protegido ciudades, cambiado elecciones e incluso sanado linajes familiares. Un niño pequeño en Jerusalén, sin saberlo, había orado las mismas palabras que su antepasado pronunció durante el exilio babilónico, conectando siglos en un solo aliento. Entonces vi la oscuridad que se cernía sobre estos jóvenes, confusión, adicción, distorsión de la identidad. ¿Por qué es tan intensa ahora?, pregunté. Jesús dijo, son la generación que atravesará el velo. ¿Qué velo? Me miró y respondió, el que separa lo visible de lo invisible. El que tu mundo finge que no existe. Lloré porque de repente supe que no se trataba solo de Trump, Israel o incluso de mí. Se trataba de una generación que se preparaba para la mayor revelación de la verdad de Dios en la historia de la humanidad. No me lo esperaba. Sinceramente, no pensaba en política, presidentes ni Estados Unidos. Pero allí estaba, Donald Trump. No en una sala de juntas, ni en un podio, sino de pie entre dos reinos como un vigilante. La imagen no se centraba en la personalidad. No se centraba en la política. Era profética. Estaba de pie ante una enorme puerta dorada que brillaba con una luz indescriptible. Tras él se extendía lo que parecía el alma de una nación, Estados Unidos. Y más allá de la puerta estaba Israel, resplandeciente con fuego divino, pero rodeado de un caos arremolinado. La puerta estaba siendo atacada, no por armas, sino por fuerzas espirituales, fuerzas de confusión, división y engaño. Golpearon la puerta con voces, no con espadas, acusaciones, mentiras, medias verdades envueltas en un lenguaje hermoso. Pero Trump permaneció de pie, imperfecto, defectuoso, tembloroso, pero de pie. Me volví hacia Jesús, confundida. ¿Por qué a él? ¿Por qué mostrarme esto? No parpadeó, pues no estaba posicionado por hombres, sino por mí. Eso me dejó atónita. Jesús continuó, he usado a los necios para confundir a los sabios. Levanto a Ciro cuando mi pueblo necesita reconstruir sus muros. Levanto a David cuando necesita valentía.
Levanto voces que estremecen al mundo, aunque el mundo se burle de ellas. Vi destellos de momentos históricos en los que figuras controvertidas cambiaron las líneas temporales. No porque fueran perfectas, sino porque obedecieron a un susurro cuando nadie más lo hacía. Trump ni siquiera sabe todo lo que guarda, dijo Jesús, pero estuvo dispuesto a ser odiado por lo que no entendía del todo. Eso también es obediencia. Y entonces vi detrás de la puerta un pergamino antiguo sellado al fuego. ¿Qué es eso?, pregunté. Jesús dijo, la siguiente tarea está oculta hasta el momento señalado. Y luego añadió, observa a quien levanto ahora. Pero recuerda, tu confianza nunca debe estar en los reyes, sino en aquel que los corona. Lo que Jesús me mostró a continuación cambió mi perspectiva sobre el liderazgo para siempre. Vi una línea de tiempo que se extendía por el cielo. No era lineal. Se curvaba, pulsaba y vibraba como un latido viviente. A lo largo de ella había hombres y mujeres que habían forjado naciones, la mayoría con profundos defectos, pero todos útiles. Vi a Abraham Lincoln llorando en una habitación oscura, implorando sabiduría a Dios. Vi a la reina Esther temblando antes de entrar en la sala del trono. Vi a Winston Churchill paseándose en la noche, luchando contra el miedo. Incluso vi a Ciro de Persia de pie ante una ciudad que no veneraba, pero que fue elegido para proteger. Y entonces volví a ver a Trump, esta vez arrodillado, solo, sin cámaras. No orgulloso, no ruidoso, simplemente destrozado. Jesús dijo, muchos de los que utilizo están destrozados. Así es como entro. Me mostró cómo el mundo mide a los líderes por su éxito, carisma e imagen, pero el cielo busca disponibilidad, posicionamiento y, a veces, solo un momento de obediencia audaz. Hay líderes a los que he llamado que nunca dijeron que sí, susurró Jesús. Y hay líderes a los que nunca llamé, pero dieron un paso al frente cuando otros guardaron silencio. Luego me mostró una visión de Trump tomando decisiones que rompieron cadenas espirituales, incluso sin comprender del todo la guerra que las ponía. No se trataba de sus tweets, dijo Jesús, se trataba de su tiempo. Me mostró cómo cada vez que un líder audaz dice sí a la defensa de Israel o a la protección de los valores espirituales, envía ondas de choque a los reinos invisibles, retrasa la oscuridad, protege las puertas y activa a intercesores en todo el mundo. Pero Jesús fue claro, nadie me reemplaza. Pero sí obro a través de ellos por temporadas, con propósitos. No fue una glorificación de Trump. Fue un replanteamiento de lo que significa la obediencia cuando el precio es el odio público. Jesús levantó la mano y abrió lo que parecía una cortina de espíritu. Tras ella, vi a Israel bajo asedio, no solo por cohetes o políticas, sino por principados que luchaban por reescribir su destino. Pero algo se interponía en mi camino, algo invisible pero inquebrantable. Era un escudo de luz. Pregunté, ¿qué es eso? Él respondió, oraciones. Vinieron de todas partes del mundo. Abuelas judías de Tel Aviv susurrando salmos. Pastores de la zona rural de Texas orando por Jerusalén. Creyentes de origen musulmán intercediendo silenciosamente en lugares secretos. Sus oraciones se elevaban como incienso y formaban una barrera de gloria. No fueron las oraciones más fuertes ni las más elocuentes las que tuvieron mayor impacto. Fueron las ofrecidas con pureza y fe, incluso cuando nadie las veía. Jesús dijo, cada vez que se ora con amor por Israel, se fortalece su escudo. Cada vez que alguien clama por la paz, no por la política, se envían ángeles. Vi cómo las oraciones individuales detuvieron guerras, literalmente. El llanto de medianoche de un niño retrasó un ataque terrorista. El verso susurrado por un soldado evitó el derramamiento de sangre. Entonces me mostró algo impactante. Lugares específicos de Israel que estaban completamente protegidos gracias a la oración. Nadie lo sabía. Ningún titular lo informó. Estas áreas eran invisibles para el enemigo, protegidas por tecnología divina basada en la intercesión humana.
Pero advirtió, cuando la oración se desvanece, el escudo se debilita. Vi distracciones que se infiltraban, negocios, divisiones, argumentos teológicos, orgullo. Estas no solo dañaban las relaciones humanas, perforaban la red protectora. ¿Qué pasa cuando se rompe?, pregunté. Él respondió, eso depende de si mi gente despierta. No necesito millones. Necesito a los fieles. Recordé la conversación de Abraham con Dios, ¿perdonarías una ciudad por 10 justos? Sí. Y aún hoy, por el bien de unos pocos, perdono a la mayoría. Esta parte fue tan personal que apenas puedo expresarla con palabras. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, Jonathan, hay muchos como tú, almas tranquilas, corazones inquisitivos, judíos que aman la verdad pero tienen miedo de mirar más allá de lo que les han dicho. Sentí como si estuviera mirando un espejo de mi pasado. Dijo, no soy para ellos. No soy su enemigo. Soy su promesa. Me mostró a innumerables hombres y mujeres judíos de todo el mundo, algunos en Yeshiva, otros en residencias universitarias, algunos en hoteles, otros en cafeterías viendo vídeos a escondidas. Sus corazones ardían, pero no sabían por qué. Dijo, díganles que no les pido que traicionen su herencia. Les pido que me ayuden a superarlo. Lloré. Se me mostró en la Torá, en las festividades, en el Cordero Pascual, en la Manora, en el siervo sufriente de Isaías. Siempre estuve ahí, dijo. Soy el Alf y el Tab. Luego guardó silencio. El aire cambió. Me miró con un amor ardiente y dijo, diles que recuerdo cada promesa que le hice a Abraham. No he roto el pacto y nunca lo haré. Vi a jóvenes judíos tener visiones, sueños, incluso encuentros sobrenaturales, pero demasiado asustados para hablar. Él dijo, serán mi puente entre lo que fue y lo que está por venir. Y entonces susurró una última cosa en mi corazón antes de que la luz a mi alrededor comenzara a desvanecerse. No vengo a dividir a tu pueblo.